está bien. En el libro de Mateo capítulo 13, hermano. Me pone el tema, por favor, ahí. Dice la palabra del Señor así, mire, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esta es la parte que más me interesa, miren. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual al 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, yo le puse ese bonito nombre, mira, el título del tema: Buena Tierra. Fíjense que cuando uno va a Israel, se queda contando uno las cosas, oye. Y pues, uno de los grandes beneficios que trae ir allá es que le da al Señor como un espectro un poco más grande y más claro de las cosas que se dicen porque leyó a que haya ido allá. Es bien diferente, ¿no? Fíjense que yo he estudiado un poco bastantito ahí toda la geografía de Israel y las cosas, ¿verdad?, de la situación allá y todo eso, ¿no? Pero no había tenido la oportunidad yo de verlo con mis propios ojos, ¿no? Y leyendo este texto, estuvimos en Capernaum. Y a unos 100 metros, quienes fuimos, más o menos 100 metros de la ciudad de Capernaum, estaba antes un puerto ahí. Hoy ya no está eso, ¿no? Porque hasta las ciudades son escombros. Y nos tomamos fotos ahí, posamos. Pero fuimos a ver donde hubo playa ahí, y allí donde el Señor Jesucristo les emitió esta palabra. Pero no fue por eso que traigo esta palabra, no, ¿verdad? Sino contextualizando un poco. Pero veamos, buena tierra. Quiero que nos vincula a todos. ¿Cómo se llama? Este título nos reclama muchas cosas a nosotros. Buena tierra. Tierra buena, tierra codiciable, ¿verdad? Malaquías le llama: seréis tierra codiciable, tierra deseable. Y la pregunta es siempre de las mismas preguntas, ¿verdad? ¿Qué tan buena tierra soy yo como padre de familia? ¿Qué tan deseado soy como papá? Ahí donde pega más, y nos echan a veces hasta limón en esa llaga, ¿no? Porque a veces nosotros dejamos mucho que desear sobre los roles que nosotros tenemos, ¿no? Fíjense que Dios en su misericordia nos da a nosotros 70, 80 y un poquito más de años para que
nosotros alcancemos niveles de buena tierra. ¿Sí? Hace algún tiempo atrás yo leí un libro que se llamaba, bueno, el nombre raro le pusieron, ¿no? Agorafobia, ¿no? Es la fobia que se tiene en hablar ante el público o ante los demás. ¿A quiénes acá les gustó exponer cuando la maestra o el maestro les dijo vas a exponer? A nadie le gusta eso, hermano. A nadie le gusta. Bueno, ni a mí me gustaba. Pero eso es una fobia, ¿no? Pero me llamó la atención una expresión que decía así: cuando vayas a Jerusalén, no se te olvide pasar por Roma. Cuando vayas a Jerusalén, que no se te olvide pasar por Grecia. Bueno, ¿y esto qué es, pues? ¿Qué quiere decir todo esto? Claro, que más adelante él basa toda su escritura explicando qué es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Que el viaje que nosotros hacemos a través de los años que Dios nos da es que pasemos y demos a nosotros fe de lo que decimos que somos, ¿no? Pasar por Roma significa darle testimonio al mundo de las verdades del Evangelio. Pasar por Roma significa ir y predicar el Evangelio a otros que lo necesitan. Que vean que nosotros somos buena tierra. Con debilidades, pero somos buena tierra. Y debemos dar nosotros testimonios de tal cosa, ¿verdad? Es una intro esa. Ahora me voy a meter a lo que vine. Bien, el mundo está lleno de corazones, 4 tipos de corazones. Qué bonito que Dios, el maestro de justicia, les explica a los apóstoles que al mundo, a los demás, les habla en parábolas. Y a nosotros, ¿por qué no? Porque a ustedes os es dado conocer los misterios. Y este realmente es un misterio. Porque más adelantito dice que otros oyen y no entienden. Otros oyen, no oyen, como que si no oyeran. Ven y no ven. Es decir, uno les explica y como que no se les está hablando a ellos. ¿Sí? Pues a nosotros también nos es dado ese privilegio de que podemos entender la gloria del reino de Dios. Vean, uno de los principios generales que rige el reino de los cielos, porque Él tiene su constitución, el reino de los cielos. Bueno, es más, que las constituciones de los países en la tierra están como inspiradas en la constitución del reino de los cielos. Y nadie podrá entrar al reino de los cielos si no conoce los principios que la rigen. Y decía mi maestro que el conocer los principios que rigen el reino de los cielos, eso es uno de los grandes éxitos de un creyente. Y aquí vamos. Hay 4. Es decir, que el corazón del hombre lo compara Dios con el campo, un sembradillo. Y los que venimos de por allá tenemos algún conocimiento de cómo se siembra la tierra. De hecho, la tierra hay que prepararla en estos días. Se está preparando la tierra. Y en algunos lugares que son más tecnológicos, hoy usan tractores. Pero antes, y algunos usan todavía el arado y los bueyes. Y que si no se labra la tierra, si no se ara la tierra, se ablanda la tierra, pues la semilla cae y va a caer en el camino y los pajaritos se la van a comer. De hecho, hasta el mismo maestro lo explica más adelantito, ¿no? Sí. Hay corazones duros,
Porque el camino se caracteriza por ser duro. Duro. La semilla no encuentra dónde. Por ahí hay otros también en los pedregales, pues. Y está el otro también, ¿verdad? La zarza, ¿verdad? Ahoga todo. Pero yo vine por el versículo número 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Cuando el Señor Jesucristo explica la parábola, el 23 dice, ya explicada, él la explica, no da una explicación muy, que digamos, detallada, pero dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ni siquiera dice al 100%, 160%, no, es por cada unidad. Es decir, algo por uno es mucho mayor que algo por ciento. Muchísimo mayor. Pero yo me tomé la molestia aquí, bueno, ¿y qué quiso decir el Señor con estos números? Algo quiso decir. Pues yo he leído en la palabra de Dios que dice que escudriñemos las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna, ¿no? Porque ellas dan testimonio de mí. Y en la medida que nosotros escudriñamos la Sagrada Escritura, le encontramos sabor a todo lo que nos pasa, ¿no? Veamos 3 puntitos. Fruto al 30. Vamos a ir subiendo, ¿verdad? Subiendo y no bajando. Yo leí un libro hace algún tiempo que se llamaba Escaleras al Infierno, pero era un libro cristiano, no era un libro satánico. El escritor detalla que cómo la humanidad va cayendo y no se da cuenta que va cayendo. Y qué feo es creer que uno está bien con Dios y está más mal más perdido, dicen por ahí, ¿verdad? Que Adán buscando a su suegra en un día de las madres. Lo peor que le puede pasar a alguien es no darse cuenta que está equivocado. Sí. Eso es lo peor que le puede pasar. Y él escribe cómo la humanidad va cayendo poco a poco hacia las profundidades. Y de ahí, pues, los psicólogos escribieron también, ¿verdad?, de los niveles de conciencia, ¿verdad? Y hablan de la infraconciencia, que son los niveles más bajos y letales de las personas. Hay cosas que ya las hace el ser humano y que no le parecen que están malas. Por ejemplo, le voy a decir, allá no lejos, ¿verdad?, de Israel, esas religiones como los musulmanes que matando se salvan, imagínense ustedes. Hay de aquel, decía Isaías, el capítulo 5 lo dedica a explicar, hay de aquel que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, a la luz tiniebla, a la tiniebla luz. Tremendo, ¿verdad? Pero dar fruto al 30, como papá, dar al 30, ¿qué significa eso? Ese numerito. Dar el fruto a 60 como compañero de trabajo. Ser tierra buena para un compañero de trabajo. ¿Cuánto
el hijo desea estar con el papá, porque el papá es tierra buena. Cada quien que tome lo suyo, ¿verdad? Y el mensaje es ese, ¿no? Que si yo no estoy siendo tierra buena para mis hijos, pues debo darme cuenta. Y estos son momentos en los cuales uno se puede dar cuenta y reflexionar en eso, ¿no? O decir también, bueno, alguien es jefe de una empresa y el subalterno, pues, ¿cómo lo ve? Si lo ve como un buen jefe o no. ¿O cómo usted lo ve como tierra buena, como compañero de trabajo, o como amigo, o como un hermano, un hijo, un padre? Bueno, cualquier situación en la que yo me encuentre en un determinado momento y en un determinado lugar. ¿Cuál es mi reacción ante una situación crítica? Fíjese, siempre la vamos a pasar, siempre, ¿no? Bueno, es más que las pruebas vienen de un examen, porque las pruebas son exámenes, son PAES, ahora las llaman avanzo, ¿verdad? A ver cuánto ha avanzado en las lecciones que el Señor le da en la vida. Lo lleva a la escuela, lo lleva al colegio y le hace exámenes y le pone una prueba ahí. Alguna crisis nerviosa, ¿no? O alguna irritada que se dio con un compañero de trabajo. ¿Y cómo yo voy a interpretar aquel insulto que me hicieron? Ahí se demuestra qué tanto está dando sobre la tierra buena. Pero veamos algunas cosas. Fíjense, primero el 30, vaya. Voy a dividirlo el tiempo porque no quiero el tiempo. 24 minutos, 8 minutos. ¿Cuánto 8 minutos? O 10, vaya. Porque este 30 como que marca al cristiano el 30, fíjense. Porque parece que es la cuota mínima que el Señor nos exige para ser salvos. ¿Sí? ¿Sí? Que tiene que ver con la separación. Separación. ¿Qué es separación en la Biblia? Es santidad. ¿Sabían ustedes que, piensen esto, que el número 30, ese fruto que el mismo Señor Jesucristo nos lo está explicando, tiene que ver con la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto? Tiene mucho, mucho que ver. Y allí está inspirada. Por eso es que el Señor Jesucristo nos lo explica, porque nos deja a nosotros que podamos explorar todo esto. Que tiene que ver con la separación. Egipto es símbolo, mejor dicho, un tipo del mundo. Cuando Isaías en el capítulo 30 dice así, mire, dice que no vayas a pedir consejo a Egipto. Bueno, y si no, yo no logro entender eso, ¿yo cómo voy a ir a Egipto viviendo en El Salvador? Pues no se trata de ir literalmente a Egipto, si allá hablan árabe y yo hablo español. Si nos vimos en apuro nosotros, que tal vez queríamos una cosa, una vez me perdí en el hotel, fíjense. Yo no hallaba a nadie de los hermanos, veía en el hotel. ¿Y qué hago? Y nadie me entendía mi lenguaje. Si el inglés es charamusqueado. Ya en Egipto el árabe, pues mucho menos. Pero no literalmente ir a Egipto y pedirle consejo a alguien de Egipto. No, ¿verdad? Egipto es símbolo del mundo. Para nosotros, salir de Egipto es salir del mundo. Por eso es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se va separando de Egipto, se va alejando de Egipto. Y en la medida que se va alejando de Egipto, separando de Egipto, a eso le llamaba santidad. Para nosotros, separarnos del mundo
significa santidad, acercarnos a Dios. Por eso dice apartados para Dios. Es decir, me voy a alejar del mundo cada vez más y como consecuencia me voy a acercar a Cristo. Alejarse de las cosas materiales que me atan en los caminos de Dios, me sirven de obstáculo, pues. Me impiden tener una relación más cercana al Señor Jesucristo. De eso se trata. La santidad tiene que ver con la separación del cristiano de las cosas del mundo y como consecuencia se está acercando a las cosas de Dios. Por eso es que en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 está bien explicado que la vida del cristiano allí comienza, la vida del creyente. Allí marca la separación del mundo y el creyente. Y en la medida pasa el tiempo y la relación con Dios nos hace cada vez un poco más santos que antes. Así que el número 30 está íntimamente asociado con la separación de nosotros del mundo. Así como Israel se separa de Egipto, ¿y hacia dónde va buscando el pueblo de Israel cuando sale de Egipto? Se va acercando al monte Sinaí. ¿Y qué significa el monte Sinaí? Es la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos estamos alejando del mundo? Nos estamos acercando cada vez más al Sinaí. Pues, vieran qué bonito es allí en la parte más alta del Sinaí. Hay una presencia, pero tan fuerte, que todo mundo llora ahí. Bueno, es más, que nosotros llegamos de madrugada, como a las 3 de la mañana, y había bastante gente clamando, llorando ahí, gritando en lo oscuro. Porque no crean que ahí hay luz, no. Hay una cuevita ahí donde yo me metí porque hacía un frío insoportable. Un frío que la chumpa que llevaban no nos servía para nada. Pues así es el número 30. Dar fruto al 30 significa Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y en la medida nos vamos alejando del mundo, nos estamos acercando al Señor Jesucristo, ¿no? Nuestra relación con Él. Fíjense, otro cosito que les voy a explicar del fruto al 30. Fíjense que hablando un poquito de las letras hebreas, a mí me gusta hablar de eso, hermano. Así que aguánteme ahí un poquito, oye. Hay una letra hebrea que se llama Lamed, que ocupa la posición 12 en el lenguaje hebreo. Y tiene mucho que ver con el 30, porque para los judíos, cada letra hebrea tiene un número asociado a ella. Y eso tiene un significado histórico y un significado profético y un significado hermenéutico. Es decir, el significado de las cosas que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. Y el número asociado a la palabra Lamed es el 30. Y yo me voy a buscar el 30 que Jesús, dice la Escritura, que a la edad como de 30 comienza su ministerio. Nadie en Israel comenzaba un ministerio de rabinato menor de 30, no podía. La mínima edad era 30. Pero investigando por ahí, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Sabían ustedes que dar fruto al 30 significa niveles de aprendizaje? ¿Sí?
son niveles de aprendizajes, niveles de interpretación de la palabra de Dios, son niveles de aceptar la corrección de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tiene mucho, mucho que ver con la misma palabra de Dios que nos enseña. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, cuando los judíos hablan de palabra de Dios, que para nosotros, ellos es Torah. Torah es la palabra de Dios. Pero, ¿qué significa esa palabrita? Significa instrucción. Ella instruye y nosotros nos dejamos instruir. Cuando nosotros nos dejamos instruir, estamos dando el fruto a 30, hermanos. Por eso es que cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo como único y Salvador personal, créanmelo de verdad, ahí comenzamos a dar fruto al 30. Ahí estamos como dando el primer paso a la salvación. Porque dice allí el 10, dice el versículo 10, ¿verdad? Porque, bueno, lo voy a recitar todo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, ¿para qué? Para perdón de pecados, y con el corazón se cree para justicia y salvación. En ese momentito es pero divino, porque estamos dando al 30 ahí. El mundo dice le cayó el 20, pues a nosotros no, a nosotros nos cae el 30. Amén, hermano, de verdad les digo. Se lo voy a explicar, aunque me quede con el 30, pero se lo voy a explicar bien. Oye, ¿qué quiso decir Pablo cuando escribió ese texto a los romanos? Cuando Pablo escribió Romanos, el emperador era el amo de todos los hombres y mujeres del mundo conocido y conquistado por el emperador. Sí. Que por cierto, Nerón estaba como emperador cuando Pablo fue sacrificado. ¿Quién era el dueño? Era el emperador, el dueño de la vida de los hombres. Él decidía quién vivía o quién moría. Tanto así que cuando atrapaban a un creyente, fíjense, cuando atrapaban a un creyente, lo llevaban a los lugares donde le exigían, o si querés vivir, tenés que renunciar a Jesús y volverte al César. ¿Sí? Y lo hacían como cantar. César es el Señor. César es el Señor. Y lo hacían bailar así, miren. César es el Señor. Kyriou, Cairo, Kyriou. Pero porque cambiaban de dueño. Es decir, volverse a los caminos de Cristo significaba renunciar al emperador como mi dueño. Y eso le enojaba al imperio y los perseguía para matarlos. Y los mataba. Por eso es que Pablo escribe eso. Si confesares que Jesús es el Señor de tu corazón, ya no es el Kaiser, el César. Kyrios es Señor, Kaiser es César. Ahora, ¿quién es el gobernante de este mundo? Es Satanás. Gobierna este mundo. Por permisión de Dios, gobierna este mundo. Satanás se cree dueño de este mundo y la vida de los que en este mundo viven. Pero la propuesta de la Sagrada Escritura es que renunciemos a ese Señor
y nos volvamos al Señor Jesucristo. Y Él se enoja y nos persigue. ¿Cómo la ven desde ahí? Desde ese momento nos separamos del mundo y a eso se le da el nombre de santidad. Y usted va a caminar hasta donde quiere en la relación con el Señor Jesucristo. Porque Él es tan caballero que le respeta hasta donde quiere llegar con Él, pues. Sí. Amén. Me gusta esto a mí. Seguimos. Niveles de aprendizaje. Me gusta esto porque yo he vivido en esto. Ha sido mi medio, ¿no? Niveles de aprendizaje. Y uno, cuando viene del mundo y aprender de Cristo, es darle vuelta, resetear todo. Es un reseteo que se le da al corazón. Y tenemos que primero, fíjense que hay varios elementos. En pedagogía hay varios elementos sobre el aprendizaje. Y la Biblia lo habla de vaciar el vaso, ¿verdad? ¿Sí? Corazón, el corazón. Desaprender. Tenemos que desaprender. Es decir, las mañas que antes teníamos, hay que vaciarlas, hay que desaprenderlas. Después de haber desaprendido, pues hay que aprender. Y ahí entra el 30 niveles de aprendizaje. Que después de haber aprendido a aprender, también aparece otra palabrita: sorprender. Cuando nosotros, porque viene de sorprender también, de dar una sorpresa, ¿no? Y el vecino se dio cuenta que mi vida ha cambiado. Mis amigos se dan cuenta que ya no salgo a parrandear con ellos. Esos niveles me califican el fruto del 30. Ya no voy a las discos como antes era. Ya no uso el lenguaje vulgar que antes utilizaba. Estoy sorprendiendo al mundo. Estoy aprendiendo. Estoy ahí dando fruto al 30. Como me decía un amigo y vecino, que yo lo invitaba a la iglesia. Mira, me decía, yo tengo una sobrina, me decía, que viera, ella va a la iglesia, pero que no aprende nada. Porque había llegado demasiado lejos. Y yo le comienzo a decir, mira, y no has visto siquiera en ella algunos cambios. ¿Cómo no? Me dice. Ya no va a las discos. Ya no llega anoche a la casa. Ya no fuma. Dice, me dio como 5 defectos que hoy ya no los tiene. Son niveles de aprendizaje de palabra de Dios. Ellos le llaman Torah. Y yo me voy a quedar en esto porque les voy a explicar algo bueno. Voy a ver qué hora es. Faltan 8 minutos. Yo he aprendido que, llamémosle palabra de Dios, pues, pero que significa instrucción para nosotros. Es la que nos instruye para todo, hermano. Y nos instruye para que nos vaya bien en la vida. Nos instruye para alcanzar la vida eterna. Nos instruye también para instruir a otros. Nos instruye para que seamos bendecidos. Esa palabrita viene de una raíz del arco y la flecha. ¿Sí? Desde allá viene. ¿Y qué significa eso? Le decía el alumno al maestro. Déjame explicarte, le decía. ¿Sabías vos que antes, en los primeros años del hombre, vivía de la caza y la pesca? Pero más de la caza que de la pesca. Y desde allá viene la palabra instruir, de la caza y la pesca. Aprender a cazar era un arte
en aquel entonces. Y el que aprendía más era el que mejor vivía, porque cazaba más, se hacía más famoso y también tenía más poder. Pero si yo lo quiero traer a lo que es la bendición del Eterno, mira, decía el maestro, te voy a poner un ejemplo. Tú agarras la flecha, preparas el arco y tiras. Quiero decir, tú te tienes una petición a Dios y cuando Dios te la responde, mataste la presa, te aprovechas de ella y vivís de eso. ¿Se han fijado que cuando Dios nos responde a nosotros nos deleitamos? Y casi siempre nuestros deleites y satisfacciones como creyentes es por las respuestas que Dios le da a uno. Allí está el gozo más grande. Cuando Dios le da respuesta a una persona que estaba enferma y la sanó. ¿Qué tal? Se tiene un pariente con cáncer y los exámenes salieron que ya no tiene el tumor. Eso es, ahí está el principio de la Torah, ahí está el principio de la palabra de Dios, de tomar la flecha y prepararla y pegarle al blanco. ¿Sabían ustedes que cuando Noé bajó del arca y el arco iris apareció, Dios puso un arco iris como señal de que ya no iba a llover? ¿Y por qué un arco? ¿Sabían ustedes que ese arco no tenía flecha? ¿Y por qué no tenía flecha? Porque la flecha fue lanzada. Y el arco, si ustedes se han fijado que los arcos iris tienen forma de como cuando un cazador viene de cazar, trae la presa en el lomo y el arco lo tiene agarrado así, como que la flecha ya fue lanzada a los cielos, su petición fue puesta delante de Dios y esperando que Dios le dé respuesta y la presa llegue y usted se deleite y se satisfaga de la respuesta que el Señor le ha dado a usted. Le voy a poner otro ejemplo. 2 años y no ha encontrado trabajo. Ha puesto 999 currículos. Cansado ya de tanto mandar y no le hablan. Pero hubo un fin de semana que le cayó una llamada. Preséntate mañana. Es las flechas que lanzó en forma de peticiones, clamor, oraciones, y llegó a lo más alto del trono de Dios y Dios resolvió positivamente. Eso es dar el fruto al 30. Tengo 3 minutos. Voy a caminar de Egipto al Sinaí. Veamos Éxodo capítulo 12, 19, vamos a ver, Éxodo 19, 15. Y ya hoy sí, ¿no? Dice así, miren, me gusta esto, miren. 19:15 dice así, miren. Entonces, no. ¿Dónde está el 19? Aquí está. El 19:15 dice, miren. Y dijo al pueblo: estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Y qué significa eso, pues? Si ahí había mujeres también. No le estaba diciendo solo a las mujeres, a los hombres, también le estaba diciendo a los hombres que para entregarle los mandamientos de la ley
el pueblo tenía que estar haciendo las funciones de mujer, porque algo estaba poniendo Dios. ¿Por qué? Porque no puede hombre con hombre germinar, procrear. Estoy hablando en términos espirituales, hermanos, no estoy hablando en términos carnales. Cuando le dice no toquéis mujer, le está diciendo que tome el rol de mujer, porque él es el hombre y deposita ahí la Torá que le llaman, los mandamientos de la ley. Estaban por ponérselos, ¿ya? Y los tenga para que viva por ellos. Por eso es que los mandamientos de Dios no los creó Dios para salvar al hombre, no, porque si para eso fuera, no se salva ni uno siquiera. Dios le dio los mandamientos al hombre para protegerlo, para eso se los dio. Entonces, el 60 tiene mucho que ver con los mandamientos de la ley dados a los hombres. Yo voy a explicar por qué. ¿Sabían ustedes que de Egipto al Sinaí se tardaron 60 días? ¿Sí? A los 60 días, Dios prepara al pueblo, Moisés prepara al pueblo y le da los mandamientos de la ley. No podía darle al pueblo los mandamientos con un corazón idólatra, hermano. No puede el hombre recibir palabra de Dios sin antes, no está su corazón preparado para eso. Es imposible. Por eso es que las Sagradas Escrituras dicen también, el libro de Mateo capítulo 9, ¿verdad?, que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque va a arruinar las dos cosas. Vino nuevo en odres viejos, quiero decir, palabra de Dios en corazones limpios. Es así donde lleva fruto, y lleva fruto a tiempo, ¿verdad? Bendito sea Dios nuestro, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno.